Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Les dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstrame al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo las haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El otro día se me acercó una persona a saludarme y comenzamos a platicar cosas de la iglesia, porque cuando se encuentran con el Padre es como cuando se encuentra uno con un médico y qué es lo que empieza, cuál es el diálogo que comienzan a entablar, es: oh, y mire, estoy tomando este medicamento, oiga, me siento así. Como que uno aprovecha allí para hacer su consulta de todos los males que uno tiene y las dudas que uno tiene, y pues ya el médico, pues si es un conocido, es un amigo, pues ya le da las respuestas que él tiene de acuerdo a su experiencia. Bueno, igualmente me pasó a mí, Padre. Empiezan allí a bombardearme con preguntas. Y una de las preguntas que me hacían, me dicen: ¿usted qué piensa de la persecución a la iglesia hoy en día? Y lo veía de un plano más trágico o de una manera muy dramática, que dicen: la iglesia está perseguida. Y yo le dije: pues sí, pero ¿qué piensa usted de todo eso? La iglesia siempre ha estado perseguida desde el inicio, desde el comienzo que empezó Jesús a enviar a los discípulos. La iglesia siempre ha ido dando testimonio en el mundo y pues no le agrada a muchas personas el mensaje que lleva. No es algo nuevo, pero hoy en día, Padre, hoy en día y siempre va a ser perseguida. Y es un momento para mí que yo pienso que siempre esos momentos de persecución son momentos de purificación para todos nosotros los que queremos seguir a Cristo. Mantener nuestra mirada siempre fija ¿en quién? En Jesús.
en Jesús, en el proyecto que Él tiene. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? Construir el reino de Dios en medio de esta sociedad, de este mundo. En el mundo que sabemos que siempre ha existido, empieza la división, la envidia, el mal siempre se empieza a querer apoderar de los corazones de los seres humanos, pero yo creo que el Evangelio, la palabra es hermosa, que dice es buena noticia, y siempre lo que Jesús viene a traernos es buena noticia, ¿sí? Yo no vengo a traerles la tragedia que en el Vaticano, que en otro lugar, que en África, etcétera. No, hay guerra en el mundo hoy en día. Sabemos que Ucrania está sufriendo, que un país como Rusia, que es cristiano en su mayoría, y dice uno, ¿cómo es posible que estas personas hagan esas atrocidades? O Latinoamérica, que tenemos una religiosidad popular hermosa, bella, y vemos que en muchos de nuestros países hay violencia, hay crimen, hay divisiones, hay corrupción. A veces nuestros líderes ya profesan una fe, sea católico, sea cristiano, de otra denominación, pero tienen el Evangelio como debería regir su vida, pero parece que no les ha penetrado en su corazón. Y este es el trabajo de los discípulos, pues, o los apóstoles de Jesús. Jesús invita a alguien a un proyecto de vida. ¿Y cuál es ese proyecto? Vamos a construir el reino de Dios. Y el reino de Dios no es un salón, como muchos lo ponen, o es a crear una iglesia, no. El reino de Dios se caracteriza por el amor, la justicia, la paz, la fraternidad, la misericordia. Jesús es enviado por el Padre desde el comienzo de su ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué viene Jesús? Precisamente, ¿cuál es su misión? Que quiere que ninguno se pierda, que quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues Jesús nos muestra, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Jesús, ¿por qué es la verdad? Pues es aquel que te da el agua viva. Jesús, el estar con Él, es el que te da la luz, te quita la oscuridad. Jesús es el que te da vida en la gracia, el perdón, la misericordia. Es aquel que te dice, caíste otra vez, te vuelvo a levantar. Lo importante es que tengas esa actitud que sí quieres, que no te quedes atrapado en el mal que el mundo quiere jalarte. Pero para esta misión que Jesús viene a hacer en el mundo, Él llama ¿a quiénes? A quienes Él quiso y vinieron a donde Él. Hoy pues estamos celebrando estos dos apóstoles, Felipe y Santiago. Ya sabemos que Felipe pues era un discípulo de Juan el Bautista, que Juan el Bautista predicaba un evangelio de conversión, de cambio de vida, pero ya Juan el Bautista anunciaba, va a venir alguien al que yo no soy capaz o no me siento digno ni de desatarle sus sandalias. Fíjense, Juan el Bautista es honesto, es sincero, él no se predica a sí mismo porque mucha gente creía que él era el Mesías y él dice, no, yo no lo soy, ni quiero jugar ese rol. No, esa es la honestidad de aquel que tiene una misión en la tierra de parte de Dios. Y es aquí precisamente que Felipe después reconoce en Jesús las palabras de Juan que dice, ya viene, este es el Hijo amado de Dios, pues es este al que estábamos esperando. Y llamó pues también a ser parte de este proyecto. Jesús sabemos que instituyó 12 para que estuvieran con Él. ¿Para qué? Para que estuvieran ahí nomás como amigos, cuatachos, que hablaran bonito. No, los invitó para un proyecto, a predicar. ¿A predicar qué? La buena nueva. Y precisamente estamos celebrando la Pascua, que Jesús está vivo, que Jesús ha vencido la muerte, que Jesús es aquel que nos trae la gracia, ¿sí?
Es cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos, es aquel que te levanta. Es Jesús que nos muestra la luz cuando vivimos en la oscuridad. Es Jesús que cuando estamos desanimados te dice: no te quiero allí que te quedes triste, que te quedes agobiado, que te quedes con miedo, porque el miedo paraliza, la tristeza no te hace ver lo bello y lo hermoso, las bendiciones que Dios ha hecho para el mundo. Desde allí, yo creo desde el comienzo, la iglesia debemos recordarnos que es misionera, y el nombre de la iglesia es misión. No es que sea un trabajo que tiene que ser, es la esencia de la iglesia, siempre ser enviados. Todos los bautizados, todos nosotros que hemos recibido el nombre de cristiano, pues estamos llamados a dar testimonio con nuestra vida. Testimonio. Para continuar la misión de Jesús. Por tanto, ¿cuál es el ministerio que tenemos que hacer? Es la misión de Cristo. Tenemos que seguir esa misión de Cristo. Y Cristo la tuvo fácil, Jesús la tuvo sencilla. No, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús fue traernos esperanza. Jesús sanaba. No solamente la parte física, que a los cojos los hacía caminar, a los ciegos los hacía ver, a los leprosos les sanaba toda su piel, a los endemoniados expulsaba esos demonios que los tenían esclavizados. Jesús también perdonaba el pecado que esclaviza al ser humano y los hacía libres para ver la vida con otros ojos diferentes, distintos. Jesús viene a construir ese reino del amor. Hoy, pues precisamente Jesús nos recuerda: quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, pues es el mensaje que Dios Padre es el que me está dando para todos ustedes. Yo creo que hoy, pues al recordar la fiesta de Felipe y Santiago, pues es el recordar el amor que Dios tiene para con nosotros, de estas personas que realmente creyeron en su palabra. Hoy sabemos que Felipe tiene las dudas y le pregunta al Señor: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y aquí Jesús un poquito lo regaña también. Jesús le responde y le dice el día de hoy: bueno, tanto tiempo que estoy contigo, pues, tanto tiempo que camino junto a ti, estás viendo todo lo que está pasando alrededor nuestro y todavía no me conoces. Todavía no me conoces. Esto nos puede pasar igual que a Felipe. Nosotros que fuimos bautizados de pequeñito, que vamos a la iglesia, que fuimos al catecismo, que vamos todos los domingos a la Eucaristía a celebrar, y llega un momento que se nos presenta una dificultad y parece que no conocemos a Jesús. Parece que Jesús es un extraño en nuestras vidas. Y esto nos pasa, yo lo veo constantemente en las comunidades. En mi comunidad, que viene la gente a la Eucaristía y todavía salen con preguntas como la que me dice: Padre, la iglesia perseguida, Padre, ¿qué hacemos? ¿Dónde está? Ven con una catástrofe. Y digo: bueno, ¿conoces la palabra de Dios o no? Parece que no conocemos. A veces vivimos con la angustia allí clavada y dejamos que el pecado te esclaviza. Y Jesús dice: ¿no te das cuenta que yo soy aquel que te puede liberar? ¿No te das cuenta que yo soy el que te puedo sanar? ¿No te das cuenta que yo te puedo dar vida y no vienes a mí? Pues otra vez nos viene a recordar a través de este diálogo con estos apóstoles, decir: yo soy el camino, como le dice a Tomás, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no viene por mí. ¿Por qué? Porque yo soy el reflejo del Padre, Entonces, aquí Jesús le dice a Felipe: ¿por qué me dices muéstrame al Padre?
¿Que no te das cuenta o no crees pues? Las palabras que yo te digo, no las digo por mi cuenta. ¿Sí? Es el Padre que permanece en mí y quien hace las obras. Créeme. Aquí Jesús ya casi le dice, créeme. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créeme. Y otra vez todavía como le da chance, le da la oportunidad a Felipe de hacer ese discernimiento de, bueno, si no quieres creer en mí, en mi palabra, pues, que te estoy explicando con palitos y bolitas, 2 más 2, 4, mira, esto es, el amor de Dios es maravilloso, el que tiene fe puede mover montañas, puede ocurrir una transformación en tu vida. Si no crees en mi palabra, que es vida, que es transformación, que tiene poder mi palabra, porque la palabra, por medio de la palabra, crea este universo en el que vivimos. Le dice Jesús, todavía dándole la oportunidad a Felipe de hacer ese discernimiento, de descubrir a Dios, la misión de Dios. Dice, si no quieres creer, cree en mis obras, en las obras que yo estoy realizando. Cree por las obras. ¿Y cuáles son las obras? Pues que Dios nos ama, que Dios nos perdona a pesar de que caemos, que Jesús perdona a la pecadora, que Jesús le dice a aquella mujer samaritana, el marido con el que estás no es tu marido, o la persona con la que vives, es aquella que es Jesús, que sabe leer los corazones de las personas, no porque es un vidente, porque es Dios mismo. Es Jesús que le dice a ese cojo, levántate y camina, vamos. Es aquel que le dice a los leprosos, sana pues. Lo que es Jesús que le dice a la hija de Jairo, no está muerta, está viva, está dormida, vamos. Es aquel que le dice a su amigo Lázaro, sal de allí, levántate, porque yo soy el dueño de la vida. Si no crees en mi palabra, pues mira lo que está ocurriendo, mira lo que está pasando, que Jesús les dice, tira la red al otro lado de la barca y se llena de peces. Es Jesús que le dice a Tomás, tócame, tócame, ¿sí? Tú crees porque me has visto y porque me has tocado, pero dichosos los que creen sin haber visto. Bueno, Felipe, si no crees en mis palabras, cree en las obras, en la transformación que está ocurriendo en el mundo. Y yo creo que esas obras siguen pasando en el mundo. Yo no quiero que ustedes se queden nada más en las tragedias que hay en el mundo, que sí las hay, no quiero negarlas, pero también quiero que veas lo que está ocurriendo en muchas comunidades, que muchos corazones cambian, que aquel que se sentía triste, agobiado, una palabra le da vida y lo transforma y cambia su vida y la ve con una luz, que tú ves una comunidad que se pone solidaria ante el dolor, necesidad de los demás. Yo soy testigo de eso. En este centro misionero, cuando decimos una palabra, ¿saben qué? Estamos ayudando a los niños que tienen SIDA en Eritrea. Vamos a ayudar a un proyecto. La gente viene con generosidad. Allí alguien está haciendo una labor, que falta cosas para una clínica acá y la gente viene y ayuda. Hay transformación en muchos lugares. Cuando veo que viene la comunidad a orar, a rezar, a recibir esperanza, vida, es cuando ves que la presencia del reino de Dios está presente. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo. Ellos saben, y por eso al final, pues aquí Jesús les dice, vas a ver cosas grandes, ¿sí? No solamente a través de mí, pero también a través de las personas de mis enviados. Jesús sigue haciendo milagros, ¿sí? No es la persona, dice, aquel que lo pide a través de mi nombre, van a ver cosas más grandes de las que yo he hecho. Imagínense. Por eso siguen ocurriendo milagros, sigue ocurriendo cosas maravillosas y bellas. Demos gracias a Dios por el llamado hoy de Felipe y Santiago. Y demos gracias a Dios por todos aquellos jóvenes que han respondido
al llamado de Jesús de decir: yo también te quiero seguir, yo también quiero ser parte de este proyecto del reino de Dios, de ser constructor del amor, de la justicia, de la paz, de esto que Jesús quiere que todo llegue al mundo entero. Por eso la labor de los misioneros nunca se acaba, de ser pregoneros de buenas noticias, sembradores de amor y de paz en las comunidades. Pues que hoy el llamado de estos dos apóstoles nos recuerde el llamado que Jesús también te hace a ti y me hace a mí, de seguirlo y no tener miedo ante las dificultades que encontraremos en nuestro caminar diario. Así sea. Amén. Amén.